Buenas noches, Doris, ¿me escucha? Buenas noches. Buenas noches, Doris, ¿me escucha? Sí, licenciada, la escucho. Muchas gracias, Doris. Bienvenida. Felicidades por ser tan puntual. Espero, Gracias, licenciada. espero que haya tenido una linda semana y bueno, vamos a dar también la bienvenida a Paola y con Doris y Paola, bienvenidas a los dos, a Elizabeth también. Vamos a iniciar nuestra clase ya que tenemos mucho que avanzar hoy. El contenido de la unidad temática 3 es bastante largo, entonces como grabamos la clase y tenemos también un tiempo limitado por Zoom, me voy a permitir iniciar la clase. Vamos a compartir primero pantalla. Muy bien. Voy a acomodar algunos elementos, permítanme por favor. Muy bien. Muy bien, entonces, vamos a ver, estamos acá. Disculpen, vamos a iniciar. Muy bien, entonces, de acuerdo a la planificación del módulo 1, esta semana tenemos que revisar lo que es la unidad temática 3, que tiene que ver con los fundamentos neurofisiológicos y anatómicos del aprendizaje y funciones cerebrales. Seguimos con las bases neurobiológicas de los procesos de aprendizaje. Ya en los siguientes módulos, ustedes van a hacer ya una revisión más desde las dimensiones psicológicas y educativas sobre todo. Este módulo está orientado precisamente a revisar elementos de anatomía y fisiología básicos, pero que nos van a ayudar a comprender el por qué utilizar ciertas estrategias para poder dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Sin más preámbulos, vamos a revisar rápidamente, primeramente, lo que son las orientaciones didácticas. Como propósito pedagógico para esta unidad temática 3, tenemos el descubrir los fundamentos neurofisiológicos del sistema nervioso y conocer las funciones cerebrales de las estructuras que conforman el sistema nervioso central. Vamos a revisar algunos elementos que ya se habían revisado en la unidad temática 2, pero los vamos a ver con mayor profundidad. En la semana 4, como parte de la unidad temática 3, ustedes tienen también 2 actividades que tienen que cumplir en mi plataforma. Esto hasta el siguiente domingo. En el foro, a diferencia de los 2 anteriores foros, ustedes no tienen que ver un video, ¿no? En los 2 anteriores se les pedía visualizar un video. Ahora va a primar su experiencia, su vivencia, su análisis crítico como maestras y maestros. La pregunta a la que tienen que ustedes responder a partir de una reflexión, de un análisis, es esta. ¿Consideras que en Bolivia nuestro sistema educativo está preparado para involucrar a las neurociencias en la metodología de enseñanza-aprendizaje? Entonces, a partir de esta pregunta, ustedes hacen una reflexión, por favor. La segunda actividad es un mapa mental, ¿sí?
de todo lo avanzado en el tema 3 o unidad temática 3, lo que vamos a avanzar hoy. Tienen que hacer entonces un mapa mental que también hace referencia a una infografía secuencial, ¿no? Pero como les explicaba en el grupo, son muy similares, entonces va a ser válido también que puedan hacer un mapa mental, ya que haya habido un problema de información en la consigna, ¿no? Entonces, como actividad 2 para el siguiente domingo de este tema, pueden hacer un mapa mental. Muy bien, los contenidos de esta unidad temática 3 de fundamentos neurofisiológicos y anatómicos del aprendizaje y funciones cerebrales son 10, son varios. Vamos a ver el sistema nervioso central, las áreas de Brodmann, sistema límbico, núcleos grises de la base, núcleos o ganglios, basales, tálamo, ventrículos cerebrales, cuerpo calloso, líquido cefalorraquídeo y sustancia negra. Entonces, si vemos, es bastante el contenido que está también en su texto académico y tienen también bibliografía complementaria para poder profundizar. De todas maneras, si es que quieren profundizar en algún contenido y requieren alguna bibliografía especializada, con todo gusto comparten esas necesidades en el grupo de WhatsApp, por favor. Como lectura motivadora tenemos: los desafíos hacen la vida interesante y superarlos la hace significativa, de Joshua Mariné. En el rol tanto de estudiantes como en el rol de maestros, ¿no? En ambos roles, ustedes ahora están como estudiantes en este proceso de formación posgradual. Sin embargo, ustedes como estudiantes, pues al tomar la decisión de inscribirse en este diplomado, el desafío es, en primera instancia, poder organizar su tiempo, ¿no? Porque tienen familia, tienen actividades laborales, algunos han estado con problemas en su salud, algunos se han estado preparando para el examen de ascenso. Entonces, en definitiva, esa habilidad de organización del tiempo es importante, ¿no? Para cumplir con las tareas en los plazos correspondientes, pero no solamente por presentar, sino el objetivo es para fortalecer sus competencias y ya cuando ustedes puedan aplicar todas las competencias en su trabajo diario con sus estudiantes en el aula, ustedes noten esa diferencia, ¿no? Entonces, el hecho de exigir a sus estudiantes calidad en los trabajos, responsabilidad, vocación, pasión, ¿no? En su rol de maestros, eso también se tiene que ver ahora en su rol de estudiantes, que la universidad pedagógica valora mucho su vocación de poder actualizarse, de mejorar sus competencias, y ese desafío que ustedes se han planteado, pues va a poner a prueba muchas habilidades, ¿no? Muy bien. Entonces, voy a correr un poco en el sentido de que es el contenido muy amplio, ¿sí? Entonces les pido paciencia, por favor. Voy a acelerar un poco la explicación porque son varios los contenidos. Muy bien, el sistema nervioso central, como ya habíamos visto en la anterior clase, se divide en dos estructuras en general muy importantes, que son el encéfalo, ¿no? Y la médula espinal. El encéfalo y la médula espinal. Entonces, en este primer acápite vamos a revisar de manera detallada, ¿sí?, las partes del encéfalo, sus funciones, para posteriormente pasar a la médula espinal. El encéfalo, reconociendo que está formado por el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral. A su vez, el cerebro, formado por la corteza cerebral, el subcórtex, áreas funcionales, ¿sí? Vamos a ver las áreas funcionales del cerebro, hemisferios cerebrales, lóbulos cerebrales y meninges, que las meninges están también presentes en la médula espinal, ¿no? Estas membranas de protección. Luego tenemos al cerebelo,
el tronco cerebral, que está formado por el mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo principalmente, y la médula espinal. Muy bien. Veamos primero el encéfalo. En el encéfalo vamos a revisar primero el cerebro, ¿sí? En el cerebro se identifica la corteza cerebral con sus áreas asociativas que fundamentan los procesos cognitivos superiores. Esto lo van a ver a más detalle en siguientes módulos del diplomado, donde van a revisar lo que es atención, percepción, memoria, razonamiento. A eso se refiere con procesos cognitivos superiores. El subcórtex está formado por la sustancia blanca y gris. Si vemos en la figura, ¿sí? En este corte que se hace del cerebro, tenemos en la parte externa, acá alrededor, ¿sí? Tenemos la sustancia gris en color más oscuro, ¿no es cierto? Y tenemos la sustancia blanca en mayor cantidad, simulando un corte. Vamos a las áreas funcionales del cerebro, que son 3 grupos. Vamos a ir al primer grupo de áreas funcionales primarias, especializadas en la recepción e interpretación de las informaciones sensoriales, en la programación, supervisión y ejecución de las actividades motoras y el comportamiento. Vamos a ver primero lo que es la corteza motora, ¿sí? La corteza motora, que es esta que está en color verde, oscuro en la imagen, que se encarga de los movimientos finos, ¿no? Que tiene que ver con la psicomotricidad fina. La corteza premotora, que es mucho más grande en su extensión, que está en color verde más claro, que produce movimientos coordinados. Y se tiene también el área de Broca, ¿no? En la parte inferior, en verde también, acá, que controla los movimientos coordinados de la laringe y la boca para producir el habla. Por eso se la reconoce al área de Broca también como el área motriz del lenguaje hablado, o del lenguaje expresivo a nivel oral. Muy bien. Algunos me están mandando mensaje por WhatsApp. Por favor, en este momento no puedo contestar, ¿no? Voy a ver en el receso sus mensajes. Muy bien, pasemos. Tenemos aquí el homúnculo motor, ¿no? Que si bien no está en los contenidos, es importante hacer una breve referencia. En este dibujo se puede observar, ¿no? La distribución. Permítanme un momento, voy a desconectar porque no puedo explicar. Muy bien. Si alguien me puede hacer el favor de compartir con sus compañeros el link de la clase, por favor, para que no nos retrasemos. A ver. Les agradecería mucho en el grupo de WhatsApp, aunque ustedes tienen el enlace en plataforma. Pero si alguien, por favor, un ratito puede compartir en el grupo de WhatsApp el enlace de la primera parte, ¿no? De esta clase. Les agradecería mucho. Muy bien, entonces tenemos acá el homúnculo, les decía, que hace referencia a la distribución nerviosa, ¿no? A nivel motor. Y vemos cómo a nivel, por ejemplo, orofacial, existen mayores terminaciones nerviosas en el sentido de que el lenguaje, por ejemplo, juega un rol fundamental en el desarrollo del ser humano a nivel ontogenético y filogenético como especie, ¿no? Al igual que la mano. Gracias a la oposición del dedo pulgar en relación a los otros dedos de la mano, por ejemplo, es que el ser humano ha logrado pues tener un desarrollo, ¿no? En esa cadena evolutiva y poder diferenciarse de otros mamíferos, en el sentido de que ha podido realizar pues diferentes instrumentos y el hecho de poder elaborar instrumentos más especializados con objetivos especializados ha ayudado también al desarrollo neurológico del ser humano.
¿no? Este no es contenido del módulo, pero es importante hacer referencia. Tenemos como segundo grupo de áreas funcionales del cerebro, las áreas funcionales secundarias, que integran informaciones que corresponden a la información que ingresan por los sentidos, como ser el color, el movimiento, el sonido del timbre, la vibración. Veamos rápidamente. Tenemos el área visual, que está ubicada aquí en el lóbulo occipital. Enseguida vamos a revisar los lóbulos y los hemisferios, ¿sí? Tenemos el área visual, el área auditiva, que tanto el área visual como el área auditiva, que está en el lóbulo temporal, tienen a su vez un área, primaria y secundaria, y tenemos también el área de memoria reciente. Como tercer grupo tenemos las áreas funcionales terciarias, que son centros de integración de la información. Tenemos el área prefrontal, que está acá, ¿no? En el lóbulo frontal precisamente, que tiene que ver con los procesos de pensamiento y funciones ejecutivas. El área de Wernicke, ¿no? Que es tan importante como el área de Broca en lo referente al lenguaje, eso ya lo van a ver a detalle, lo que es el lenguaje en siguientes módulos, integra la información sensorial y permite la interpretación de los significados de las palabras. Es decir, que si el área de Broca nos hace referencia al lenguaje hablado, ¿no? En el área de Wernicke tenemos que reconocer la función de comprensión de los significados, ¿sí? Y tenemos también la corteza límbica, que está relacionada con la memoria, la motivación y las emociones. Esto vamos a ver ya más a detalle más adelante en el sistema límbico, del cual vamos a ver un video. Muy bien. En el cerebro también tenemos que reconocer los hemisferios cerebrales, ¿sí? Nuestro cerebro está dividido en dos, pongámoslo así. Un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Entonces, se han hecho muchas investigaciones en torno a la dominancia hemisférica. Todos usamos tanto hemisferio derecho como izquierdo, pero las personas tienden, ¿sí?, a tener una mayor especialización en alguno de los hemisferios. Incluso algunas personas utilizan por igual tanto derecho e izquierdo. Entonces, les voy a pasar al grupo de WhatsApp dos tests, uno para maestros y otro para estudiantes, en donde se puede evaluar esa tendencia que se tiene a la dominancia hemisférica a partir de la teoría de los cuadrantes de Hermann, ¿sí? Y el fundamento teórico sobre cómo ustedes podrían hacer la aplicación, la valoración de los resultados y lo más importante, cómo estos resultados les ayudarían a desarrollar estrategias didácticas para la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ojo, los tests siempre deben ser considerados con pinzas, como una guía, no son una receta. Y los resultados de los tests no tienen que ser para etiquetarnos o etiquetar a nuestros estudiantes. Son una guía más, ¿sí?, de todas las herramientas que podemos tener. Esta teoría de los cuadrantes, que se basa también en la dominancia hemisférica, nos permite también considerar diferentes estrategias, ¿no? Y también reconocer ciertos rasgos de personalidad, que también para la relación que tenemos con el estudiante es importante también ser empáticos y poder comprender por qué algunos estudiantes reaccionan de una forma a un mismo estímulo y otros de otra forma, ¿no? Muy bien, eso en el receso les paso por favor al grupo de WhatsApp. Sigamos. Entonces, el hemisferio derecho, ¿no?, organiza el lado derecho del cuerpo, usa signos, símbolos, letras, números, palabras para nombrar, describir y definir. Da origen al significado del objeto.
El izquierdo maneja el lado izquierdo del cuerpo, planea y recuerda a través de imágenes, ¿no? Por ejemplo, los mapas mentales nos ayudan a desarrollar mucho, ¿no? Esta capacidad, significados, interpretaciones basados en experiencias y vivencias, elabora conceptos y da significado a las cosas. Aquí tenemos otra propuesta, ¿no? De las características de cada hemisferio, tanto del hemisferio izquierdo como del hemisferio derecho. Haciendo una síntesis, ¿no? El hemisferio derecho se considera como más abierto, más visual, más creativo. Sin embargo, por ejemplo, en cambio el hemisferio izquierdo, ¿no? Más sujeto a reglas, más lógico. Sin embargo, un pintor, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de un artista, un pintor, por muy creativo que sea, también él tiene que complementar su creatividad, ¿no? Con elementos del hemisferio izquierdo en el sentido de que tiene que haber un producto creativo, como nos dice Logan y Logan, ¿no? O Saturnino de la Torre, que son autores que han escrito mucho sobre creatividad. Entonces, una persona creativa sí tiende a ser muy apasionada, intuitiva, arriesgarse, a elaborar productos novedosos, etcétera, ¿no? Pero también tenemos que trabajar en su otro hemisferio en el sentido de que también pueda tener un orden, ¿no? Pueda responder a ciertas reglas que le puede costar, pero, por ejemplo, para comercializar sus obras tiene que hacer un registro contable, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué les estoy queriendo decir? Que estas funciones de los hemisferios no es que uno es mejor que el otro, sino que se complementan, ¿no? Y si una persona tiene una tendencia más a un hemisferio, es importante que en los procesos educativos se pueda trabajar en ambos hemisferios, ¿no? Es un tema bastante interesante. Se tiene también lo que es la dominancia hemisférica relacionada con los rasgos de personalidad, ¿no? Si bien ustedes eh, no son psicólogos, no son psiquiatras, pero en su trabajo cotidiano con los estudiantes, reconocen que cada estudiante tiene una forma de ser. Incluso los que son papás y mamás se dan cuenta que han criado a sus hijos posiblemente con las mismas reglas o reglas similares, ¿no? Pero cada hijo va desarrollando su personalidad de acuerdo también a sus experiencias. Entonces, se han hecho estudios, ¿no? Sobre perfiles de personalidad, ¿no? Que están formados por rasgos, en donde se reconoce que las personas que tienen una mayor tendencia al hemisferio derecho tienen estas características, ¿sí? Que por tiempo no vamos a ver, y las que tienen una tendencia al hemisferio izquierdo tienden a ser más bien, ¿no? Con estas características. Lo que entre características de hemisferio no excluyen a las otras. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona con mayor tendencia al hemisferio izquierdo puede ser, por ejemplo, muy apasionada, que es la quinta característica, ser muy emotiva, ¿no? Que cuando participa en algún proyecto se entrega 100%, muy entusiasmada, da todo de sí. Ah, pero al mismo tiempo puede ser ordenada, que es la 2, 4, 6, 8, 11, que es la característica 11 del rasgo de personalidad del hemisferio derecho, ¿no? Entonces, esa persona que lleva registro de todo, le gusta planificar, ir a las reuniones ya con un orden, ¿no? A tomar apuntes, transcribir los apuntes, etcétera. Entonces, les reitero, incluso estas características de personalidad se complementan, ¿no? En los hemisferios cerebrales también revisamos lo que es la lateralidad, uso del pie, mano, oído y ojo. Si bien en el documento dice del mismo lado del cuerpo, no necesariamente es así,
va a ser del mismo lado cuando hablamos de lateralidad homogénea, ¿no? Cuando la persona es diestra o zurda. La persona que, su estudiante, ¿no? El estudiante de Iván, que escribe con la mano derecha, en educación física también va a patear los penales, digamos, con la derecha, ¿no? Es la dominancia y va a tener mayor experticia también en la coordinación óculo-manual, ¿no? Y también a nivel auditivo. Y la persona zurda con todo lo que es izquierda, ¿no? Se tiene también lateralidad cruzada. Un estudiante que Paola puede tener que escriba con su mano derecha, pero que sea capísimo pateando con su pie izquierdo, ¿no? Entonces tenemos la lateralidad cruzada y lateralidad ambidiestra. Estudiantes que pueden ser habilosos tanto con la derecha y la izquierda, que son los medios. Como maestros sabemos que hace muchos años atrás, y eso les digo porque mi mamá es maestra jubilada, me contaba que, bueno, pues ella me dice, yo no sabía, ¿no? De las bases neurológicas, no tenía ese conocimiento, y a mis alumnos que eran zurdos, ¿no? Les amarraba su manito atrás a su cintura y les obligaba a escribir con la mano derecha, ¿no? Entonces, eso han hecho muchos maestros y muchos padres, y no por malos, ¿no? Sino que ellos desconocían el desarrollo neurológico y sobre todo el impacto emocional que esto podía generar, ¿no? Mi esposo, por ejemplo, es zurdo y yo me asombro porque él escribe con la mano izquierda y derecha. Él ha desarrollado una lateralidad ambidiestra, pero a la fuerza, ¿no? Pongámoslo así, a la fuerza, porque también su familia, sus tíos, su abuelita, y en la escuela le obligaban a escribir con la derecha, pero miren, a pesar de que le obligaban, él ha mantenido su mano dominante la izquierda, ¿no? Les decía a nivel emocional, porque especialmente personas que eran zurdas, ¿no? Y se les ha obligado a escribir con la mano derecha, es que han escrito pues feo, ¿no? Hasta adultos tienen letra fea y se acomplejan de su letra o les han generado un impacto emocional por los castigos que pudieran haber recibido. Tenemos en el cerebro también los lóbulos cerebrales, ¿no? Comúnmente tenemos aquí un cerebro visto desde arriba y aquí en la segunda imagen tenemos un cerebro visto de forma lateral, desde el costado. Tenemos el lóbulo frontal, ¿sí? Que está aquí en la primera imagen en color rosado y tenemos en esta otra imagen el lóbulo frontal también en color rosado. El lóbulo occipital, ¿no? En rojo. Tenemos acá también el lóbulo occipital. En lo que sí ha habido un error en la imagen es en el lóbulo parietal, que está en la primera imagen con celeste y en la segunda imagen está con un gris, con un amarillo suavito, ¿no? Si habría relación, tendría que ser celeste acá y parietal también celeste acá. Y finalmente tenemos el lóbulo temporal, que no lo vemos desde arriba, ¿no? Pero lo vemos en la imagen que está en el cerebro visto desde un costado, ¿sí? Esto, ¿qué hora es? No les voy a explicar esto todavía. Muy bien, tenemos aquí los lóbulos cerebrales, tenemos en su texto académico las funciones de los diferentes lóbulos, de los 4 que son más conocidos, pero también del lóbulo de la ínsula y del lóbulo límbico, perdón. Tenemos el lóbulo frontal, que se ocupa del control del movimiento voluntario, la atención, la memoria, la motivación, la planeación, el habla y la toma de decisiones. Todas estas reconocidas como funciones ejecutivas. Tenemos el lóbulo parietal, es esa parte del cerebro, la más grande, ¿no es cierto?, que se ocupa de integrar los estímulos propioceptivos y mecanoceptivos, el esquema corporal, la orientación espacial, el cálculo involucrado en el procesamiento del habla y del lenguaje.
aquí tenemos que poner un paréntesis, ¿sí? Si bien el área de Broca y de Wernicke son reconocidas como las áreas más importantes del lenguaje, ¿sí? Tenemos que reconocer que el lenguaje es pues un fenómeno muy complejo. Ustedes van a ver ya más adelante, por ejemplo, los trastornos del lenguaje, no lo vamos a ver en este módulo, ¿no? Por ejemplo, cuando se revisa las dislalias, las afasias, ¿no? Es algo bastante complejo donde tienen que ver diferentes áreas del cerebro. Ay, vamos, el tiempo. Vamos, temporal. Su función principal es transformar los estímulos sensoriales en información comprensible para la retención de la memoria visual y la comprensión del arte. Memoria y regulación emocional. El lóbulo occipital es el que está en la parte posterior, es el centro de procesamiento visual. Tenemos el lóbulo de la ínsula, que se encarga de procesar e integrar el sentido del gusto, sensación visceral, sensación de dolor y funciones vestibulares. Tenemos también la modulación en el sistema límbico de las emociones, principalmente, ¿no? Eso vamos a ver en el sistema límbico. Tenemos en el cerebro también las meninges, que son membranas ubicadas en la parte superior del cráneo y en la parte inferior de la columna vertebral. Si bien estamos revisando ahora lo que es el cerebro, en la imagen de izquierda, ustedes tienen la graficación de lo que son las meninges en el cerebro. Y en la derecha, ¿sí? Cómo se relacionan con la médula espinal. Vamos a ver primero la de la izquierda, ¿sí? Hacemos de cuenta que hemos cortado aquí un pedacito, ¿no? Como está en el cuadradito, ¿sí? Hemos cortado un pedazo, ha habido un corte, y tenemos acá la piel. Incluso en algunos libros ustedes van a ver los cabellos, ¿no? Del cuero cabelludo. Entonces aquí tenemos la piel, o para que me entiendan mejor, el cuero cabelludo. Tenemos, perdón, el cráneo, ¿no? Que es el hueso. Y posteriormente tenemos ya las tres meninges, que son la dura madre, la pía madre y la aracnoides. Estas cumplen la función de sostén y protección del cerebro. En cambio aquí, ¿sí? En la médula espinal, aquí está la médula espinal, ¿no? Tenemos también las tres meninges, la pía madre, aracnoides y dura madre, y luego ya tendremos las vértebras, ¿no? Que son los huesos que forman la columna vertebral y que van a proteger a esta estructura. Perdón, a ver. Ah, mil gracias, Doris. Recién estoy viendo en el chat que compartió el link. Muchas gracias. No se olviden que los enlaces de la clase están en plataforma. Y es importante que usen la plataforma, si me permiten hacer el paréntesis, porque se registra cuánto tiempo ustedes están usando la plataforma, ¿no? Ustedes no pueden ver ese dato, pero cada día, cada vez que ustedes entran a plataforma, se está contabilizando el tiempo que usan. Entonces, revisando, algunos han entrado a plataforma 10 minutos, otros tienen 3 horas, otros tienen 10 horas. Es importante que le dediquen tiempo a plataforma, ¿sí? Que es el canal de comunicación formal. El WhatsApp es más informal, ¿no? Para dudas, pero es en plataforma que se concentran los trabajos y todo el material. Muy bien, entonces, perdón por hacer el corte. Las meninges, entonces, son membranas que cumplen la función de sostén y protección, tanto para el cerebro como para la médula espinal. Muy bien. Vamos a, sí, esto más les explicaré. Muy bien, tenemos otra parte importante, es el cerebelo, que cumple las funciones de regulación del equilibrio y del tono muscular, control y ajuste de la actividad motora voluntaria en la planificación y corrección de movimientos. Regula los aprendizajes por condicionamiento motor.
Entonces aquí tenemos el cerebelo que está en la parte inferior al lóbulo occipital. Este es el lóbulo occipital. El cerebelo se encuentra ubicado más abajo. Entonces, parte fundamental del cerebelo es que nos ayuda a nosotros a tener el equilibrio, ¿no? El equilibrio, a poder realizar movimientos coordinados. Por eso, no sé, en esta imagen, ¿no? Si esta persona, si esta señora tuviera una lesión en su cerebelo, no podría realizar esto, ¿no? Entonces, es importante también considerar las funciones del cerebelo, también del tronco cerebral, que es importante, ¿no? Esta parte de acá, si vemos en la imagen, todo esto, el cerebro con sus diferentes lóbulos. Tenemos el cerebelo y ahora revisemos rápidamente el tronco cerebral. Tenemos como funciones interconectar el cerebro, el cerebelo y la médula espinal, llevando informaciones sensitivas y motoras. Recibe información sensorial procedente de la piel, de las articulaciones de la cabeza, del cuello y del rostro. Controla los movimientos de los músculos de la cara y el cuello. Recibe información sensitiva del oído, la vista, el gusto y el equilibrio. Transmite información sensorial y motora entre los centros superiores e inferiores del sistema nervioso a través de sus vías ascendentes y descendentes. Participa en el control de los estados de alerta y de la atención. A ver, vamos a revisar específicamente estas partes del tronco cerebral: mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. El mesencéfalo se ocupa principalmente de la coordinación de los reflejos visuales y auditivos, funciones sensoriales y motoras, movimientos oculares y regulación del nivel de alerta. La protuberancia es llamada también puente de Barolio, ¿sí? En esta zona se realiza el cruce de vías nerviosas. Y finalmente tenemos el bulbo raquídeo, que consiste en controlar las funciones vitales esenciales para el ser humano, como la digestión, respiración y el control de la frecuencia cardíaca. Antes de ver la médula espinal, si me permiten, por favor, voy a retroceder un rato y les quiero mostrar esto. Muy bien, en el receso, antes de conectarse a la segunda parte de la clase, les voy a enviar lo que les decía, revisando lo que son los hemisferios, la dominancia hemisférica, un test para maestros, que si pueden se aplican en el receso y si no se aplican durante la semana. Los que tengan dudas de la aplicación y el obtener los resultados, es decir, de la revisión y obtención de resultados, me avisan cualquier cosa por WhatsApp para que les ayude. Y los que desean me mandan su resultado, que no es obligatorio, para poder hacer algún análisis de sus resultados. Es importante que los que se apliquen la prueba lo hagan antes de leer el fundamento teórico para no contaminar sus respuestas. En esta diapositiva está la dirección de los 3 documentos que les voy a enviar al grupo de WhatsApp, que son complementarios al contenido, ¿no? Que no está en el contenido, pero tenemos el visto bueno como docentes de poder profundizar en algún contenido que creamos que les va a ayudar a ustedes como maestros. Entonces, una vez que se apliquen ustedes la prueba, por favor, recién lean el fundamento teórico para luego evaluar a sus estudiantes, porque les voy a mandar un test para estudiantes. En resumen, este cuadrantes, ¿no? Va a ayudar a que ustedes puedan ubicarse en uno de estos cuadrantes, ¿no? Cortical derecho, límbico izquierdo o cortical izquierdo, cada uno con sus características que no son excluyentes, les reitero, ¿no? Si bien en el cortical izquierdo uno tiende a ser lógico, pero también puede ser lógico tener un grado de pensamiento lógico si tenemos tendencia en otros cuadrantes, ¿no? Entonces, esto con el fin no de etiquetarlos o a sus estudiantes, sino
En el documento van a ver también estrategias que podrían usar en la planificación. ¿Sí? Entonces, enseguida se va a cortar, les envío al grupo de WhatsApp y luego se vuelven a conectar con el segundo enlace, por favor, para que continuemos el avance, que es bastante. Por eso estoy corriendo, porque el contenido de esta unidad es bastante grande. Continuamos entonces con lo que es la médula espinal después del receso. Muy bien.